Salmo 103, lectura devocional del 8 al 14. Yo la seguiré y ustedes la seguirán con la vista. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Salmo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios bendiga su palabra en sus corazones. Nuestro hermano Uber tendrá el mensaje en esta mañana. Damos las gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartir su palabra. Como siempre digo, para todo el que tiene este privilegio de compartir la palabra del Señor entraña una responsabilidad, porque cuando decimos algo que no está bíblicamente respaldado, hacemos a Dios mentiroso, hermanos. Y todo aquel que predica la palabra debe siempre tener presente esa premisa de hablar totalmente en correspondencia con lo que nos enseña la palabra. Le pido, por favor, me acompañen en una pequeña oración antes de empezar este tiempo. Señor, gracias, mi Dios. Agradecido por el privilegio que tú le das a tus hijos de servirte, Señor. En esta hora quiero pedirte que seas tú propicio conmigo, Dios, que sea palabra tuya la que brote por mi boca. Pon tu palabra en mis labios, Señor, y que tú puedas ser honrado y glorificado en este servicio, Señor, y que yo pueda hablar con denuedo de tu palabra. Dispón nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, para rendirnos a ti, Señor, y que seas tú moviéndote en medio de esta congregación que ha decidido hoy estar compartiendo este tiempo contigo, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orándote. Amén. Hermano, quisimos corresponder nuestro mensaje con el Día de los Padres. Escogimos este salmo donde podemos adaptarlo al propósito que queremos compartir con ustedes. Y quisiera hacer una pregunta a todos los padres que estamos acá. ¿Cuántos de los padres que estamos acá nos hubiera gustado o nos gusta todavía, porque puede estar entre los planes, ser los mejores padres del mundo? Yo creo que todos, ¿eh? Ahora la otra pregunta que le hago, ¿cuántos creen que han logrado ese propósito, ese sueño de ser los mejores padres del mundo? Creo que todos nos hemos quedado cortos, hermano, ¿eh? Y hay algo que casi todo padre desea, es poder cumplir ese gran sueño de ser proveedores en la familia, pero también buenos a la hora de formar valores, principios, de educar, de corregir, de instruir a nuestros hijos. Pero lo cierto, hermano, es que ninguno recibe un manual perfecto, aunque hay literaturas que pueden ayudarnos a cumplir nuestras funciones como padres. No hay un manual perfecto que lo prepare a usted lo suficientemente bien para hacer realidad ese sueño de ser los mejores padres del mundo. Tampoco ningún padre va a una escuela donde usted recibe una preparación para enfrentar la tarea de ser padre, lo cual nos lleva a que muchas veces cometamos errores. La labor de ser padre, como dicen los constructores, aprendemos a pie de obra. A medida que va transitando el tiempo, usted va aprendiendo, pero
todos los días fallamos, todos los días cometemos errores y no nos damos cuenta que la paternidad no solo depende de nuestras experiencias, sino depende de a dónde usted está mirando, de qué fuente usted se está alimentando. Muchas veces nos alimentamos o ponemos en práctica las enseñanzas que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero igual, hermano, muchas veces compartimos o repetimos los mismos errores de nuestros padres, de nuestros abuelos, que a veces nos aconsejan y otras veces nosotros los imitamos, aunque no haya sido un consejo directo que hayamos recibido, pero a partir de nuestra vivencia queremos aplicar los mismos patrones que aplicaron nuestros padres, nuestros abuelos con nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un lugar, una fuente a la cual nos puede poner a nuestro alcance toda la información necesaria para lograr ese propósito de ser esos padres perfectos. Y hermano, ese manual perfecto para guiar nuestras acciones como padres lo encontramos en la Biblia. Y no solo está la información, sino que en la Biblia se revela el modelo perfecto y por supuesto estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Dios solo no nos dejó en la Escritura todas las enseñanzas necesarias, sino nos dejó el modelo perfecto para que nosotros lo imitemos y nos acerquemos a ese sueño de ser padres perfectos. Por eso hoy los invito a contemplar este Salmo 103, versículo del 8 al 14, bajo el tema aprendiendo a ser padres a la manera de Dios. Si queremos aprender a ser padres, que nos parezcamos a ese modelo perfecto que es nuestro Padre Celestial, debemos mirar a ese Padre perfecto. En esta porción que hemos cogido para este mensaje, tan corto como apenas estos versículos, nos revelan 8 atributos del Señor que si pusiéramos en práctica todos los padres nos acercaríamos a ese modelo perfecto. Podemos ver al Señor mostrando su misericordia, su clemencia, su paciencia, su grande misericordia, es decir, un amor leal, un Dios perdonador, compasivo, omnisciente porque conoce nuestra pobre condición y justo y moderado en su juicio. Si pudiéramos en práctica todos esos atributos que el Señor nos muestra en estos versículos, claro que podíamos acercarnos a ese modelo perfecto que nos deja el Señor en las Escrituras. Adentrándonos en los versículos que hemos escogido para este mensaje, dice el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, un padre a la manera de Dios refleja el carácter de Dios, misericordioso, clemente, está dispuesto a perdonar y aunque tiene todas las facultades para ejercer su autoridad, suaviza la manera en que valora la falta, la falla de sus hijos, no actúa con dureza, no actúa con frialdad, sino que muestra misericordia a la hora de evaluar cualquier falla de sus hijos. Un padre piadoso no gobierna bajo un régimen de ira, hermano. La ira, cuando tomamos decisiones bajo un clima de ira, casi siempre, para no ser absoluto, nos equivocamos, hacemos las cosas de manera incorrecta. Los hijos necesitan corrección, hermano, pero también necesita que los padres muestren gracia a la hora de que son corregidos por la disciplina de sus padres. De la misma manera que Dios trata con nuestras transgresiones, con nuestras faltas, con nuestros pecados,
Así debemos nosotros tratar a nuestros hijos. Y miren esto, a la hora de nosotros tratar a nuestros hijos, debemos observar algunas cosas que nos pueden acercar a hacer las cosas de manera correcta, como agrada a Dios, como nos enseña Dios en la Escritura. Un padre a la manera de Dios primeramente busca un equilibrio entre la disciplina y la tolerancia. ¿Hasta dónde nuestra disciplina es intransigente y hasta dónde nuestra tolerancia permite que se mueva el comportamiento de nuestros hijos? Es decir, corregir, exigir cumplimiento de normas, de reglas, pero mostrar paciencia, hermano, mostrar misericordia. Un padre al estilo o a la manera de Dios busca un equilibrio también entre la corrección y la instrucción. Primeramente sería, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Hasta dónde corrijo? Pero también teniendo en cuenta, ¿ya esto que le estoy exigiendo se lo enseñé? Porque a veces queremos corregir sin antes haber tenido un proceso de instrucción a nuestros hijos. Muchas veces nuestro trabajo, nuestras responsabilidades nos consumen por ahí y el hijo va a buscar la instrucción en otro lugar fuera de nuestra autoridad, fuera de nuestras normas, sencillamente porque usted no tiene tiempo para instruirlo de manera correcta. Un padre a la manera de Dios busca también un equilibrio entre la autoridad y la confianza. Cuando ejercemos una autoridad rigurosa, implacable, muchas veces crea una frontera entre nosotros y nuestros hijos, cierra la puerta a la confianza, hermano. Y muchas veces no nos confiesan sus problemas, sus preocupaciones. Recuerdo una pareja, amistad de nuestra familia, y él, una vez hablando sobre este tema, él me decía, entre mi esposa y yo nos compartimos quién pone las reglas y quién genera clima de confianza de acuerdo al sexo. No estoy diciendo que ese sea el modelo perfecto, pero siempre sería bueno nosotros dejar, aparte de exigir nuestra autoridad, de imponer la disciplina que para nosotros es la regla que debemos observar, un margen para que los hijos nos puedan confesar cuando tienen un problema. Un padre a la manera de Dios también busca un equilibrio entre la firmeza y la ternura. Hermano, muchas veces la manera en que nosotros ejercemos nuestras reglas, nuestras normas de convivencia, en lugar de contribuir a que sean obedientes nuestros hijos, exacerbamos su rebeldía porque sencillamente lo hacemos de una manera fuerte, dura, fría, y en lugar de generar valores, principios en nuestros hijos, lo que generamos es todo lo contrario. No se trata de ser permisivos, pero tampoco de manera dura, fría, insensible. Un padre a la manera de Dios también busca un equilibrio entre la corrección y la misericordia. A veces somos implacables, hermano. A veces somos implacables, no comprendemos la edad que tienen nuestros hijos. A veces no entendemos sus inseguridades, su inmadurez todavía por la edad o por el carácter. Porque, hermano, otra de las cosas que nos sucede en ese aprendizaje que tenemos todos los padres a lo largo del camino, que no siempre lo que usted aprende en los primeros años de su vida le sirve para otros hijos. Si no, pregúnteselo a mi hijo. Mi hijo tiene su hija mayor que es un modelo, pero la hija pequeña rompió el modelo, hermano. El modelo de educación de muchas veces de los hijos, para uno funciona bien, para el otro tiene que adaptarlo. Y aunque no signifique que usted ceda su autoridad, que usted sea permisivo, tiene que adaptarlo de tal manera que usted corrija de manera positiva
las malas conductas, las desviaciones de sus hijos, pero siempre buscando que el amor, la misericordia esté respaldando a esa autoridad que usted aplica a sus hijos. Un padre a la manera de Dios también busca un equilibrio entre las reglas y la relación, hermano. Se parece a la autoridad y la confianza, pero usted establece normas, reglas para el comportamiento de sus hijos, pero tiene que recordarse que tiene que dejar una puerta abierta para esa relación de confianza, cultivar una cercanía con sus hijos, una comunión que le permita que cuando necesite de un consejo, necesite de una ayuda emocional o quizás una ayuda que tenga que ver con otra situación, él tenga la suficientemente confianza con que pueda acercarnos a nosotros y poder comentarnos sus problemas. Un padre a la manera de Dios también tiene que buscar un equilibrio entre exigir y comprender. Así como dice la palabra que Dios nos conoce, que somos polvo, usted tiene que también saber las inmadureces, la falta que tienen sus hijos de conocimiento, de preparación para hacer cosas que no está preparado. Tener expectativas con la educación de los hijos nuestros no nos debe llevar a exigirle cosas que ellos no están en condiciones todavía de cumplir. Y muchas veces, hermano, queremos exigirle a nuestros hijos que sean lo que nosotros nunca fuimos. Queremos que sean perfectos, hermano. Y sabemos que ese modelo perfecto no existe en los humanos. Hay que buscar un equilibrio. Los padres que quieren parecerse a Dios entre hablar y escuchar. Muchas veces cuando vamos a enfrentar una discusión con nuestros hijos, nos dicen, cállate, no me digas nada. El que habla aquí soy yo. Cuidado, hermano. Cuidado porque a veces cerramos puertas que pueden llevar a que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros y también a formar hijos temerosos, cerrando toda puerta de comunión, de confianza con ellos. Y muchas veces esto conduce a que vayan a buscar al lugar incorrecto lo que nosotros no somos capaces de ofrecerle. Un padre a la manera de Dios también busca un equilibrio entre proteger y preparar. Usted, como padre, todos los padres estamos convocados a proteger a nuestros hijos, proveerlos, pero también, hermanos, prepararlos, porque miren, la sobreprotección forma hijos débiles, forma hijos que muchas veces están cercanos a sufrir depresión. Incluso algunos estudios asocian las intenciones de suicidio en los hijos que muchas veces fueron tan sobreprotegidos que cuando tropezaron con la primer tropiezo en su vida, les pareció que el mundo se acabó para ellos. Muchas veces la sobreprotección hace un daño tremendo a nuestros hijos. Por eso hay que buscar un equilibrio entre protegerlo, pero también prepararlo. Dejar de vez en cuando que tengan sus vivencias para que vean que fuera de la autoridad y del consejo de los padres pueden enfrentar consecuencias, hermano. Muchas veces queremos que nuestros hijos sea todo color de rosa y cuando las espinas empiezan a aparecer en el camino, se les acabó la vida. Parece que se acabó el mundo cuando tienen que enfrentar esa situación. La última, y no por ello más importante, hermano. Un padre a la manera de Dios tiene que buscar un equilibrio entre señalar errores y afirmar virtudes. Corregir lo malo, hermano, pero sin olvidarnos de destacar los buenos. Hay un principio básico en la educación de los hijos que dice, no sacamos la mejor versión de nuestros hijos, no sacamos lo mejor de nuestros hijos recordándole todos los días sus defectos,
sino apelando a sus virtudes, destacando sus fortalezas y enseñándole cómo agrada a Dios que hagan las cosas de manera correcta. Repito, hermano, no sacamos de nuestros hijos lo mejor de ellos, recordándole todos los días sus defectos y sus faltas, sino apelando a sus virtudes y mostrándole cómo agrada a Dios que ellos hagan las cosas de manera correcta. Efesios 6:4. Miren lo que nos dice la Escritura en Efesios 6:4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire cómo las Escrituras confirman esta manera en que los padres que quieren parecerse a la manera que nuestro Padre Celestial nos muestra ese modelo perfecto, tienen que obrar con sus hijos. Hermano, no se trata simplemente de corregir conductas externas, de proveer, de establecer normas. Se trata de que un padre que quiera parecerse a Dios tiene que revelar el carácter de Dios. Hay otro principio básico también en la educación de nuestros hijos que dice, no te preocupes porque tus hijos no te hagan caso. Preocúpate porque tus hijos todos los días de su vida te están mirando. La pregunta es, ¿a quién están viendo tus hijos en la manera que tú te relacionas con ellos? ¿Estás mostrando esa misericordia, esa clemencia, ese llamado a no ser dominado por la ira que nos muestra el Padre? ¿Ese es el reflejo que están viendo tus hijos en ti? ¿O están viendo el modelo que nos presenta el mundo? Un padre debe gobernar siempre en un clima de entendimiento, de sosiego, hermano, porque debemos ser lentos para la ira y eso significa que usted tiene dominio propio. Un padre que no controla su enojo hiere más de lo que educa, hiere más de lo que edifica a sus hijos. Entonces, sea cuidadoso. La Biblia nos está diciendo claramente un llamado a no ser dominados por la ira. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. Muchas veces somos necios, hermano, porque nos dejamos dominar por la ira y tomamos decisiones, corregimos a nuestros hijos, pero como decía ahorita, muchas veces esa corrección, más que educar a nuestros hijos, lo hace herida, los marca, que más que traer una enseñanza positiva, deja huellas, traumas en los hijos, los cuales incluso perdura en su adultez. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces la manera en que disciplinamos a nuestros hijos lo que hace es exacerbar su ira, su rebeldía, porque sencillamente no lo hacemos conforme a las enseñanzas que nos da las Escrituras. Nuestra enseñanza no está reflejando el carácter de Dios compasivo, paciente, misericordioso, sino padres que nos dejamos dominar por la ira y tomamos decisiones, decimos cosas, incluso a veces que no sentimos, pero a veces tarde para arrepentirse después que la dijiste. Santiago 1, 19 y 20. Miren lo que nos dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuche, hermano, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted quiere ser un padre que se parezca al modelo que nos deja el Señor en su palabra,
Mire cuán rechazo tenemos que hacer a la ira, porque si nos dejamos dominar por nuestra ira, no estamos obrando conforme a la justicia de Dios. Como decía ahorita, muchas heridas en los hijos, muchos traumas que hay en nuestros hijos que muchas veces traen consecuencias irreparables en su juventud. No fue por la disciplina que recibieron, sino por la manera en que se corrigieron esas indisciplinas, lo cual en lugar de contribuir a su formación de manera positiva, trajo traumas tan negativos que los arrastra a lo largo de su vida. Llegamos al versículo 9 y dice, no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hermano, qué bueno que tenemos un Dios que no tiene un registro eterno de nuestras faltas, de nuestros errores. Dios nos ofrece un borrón y cuenta nueva. Dios disciplina a sus hijos, pero no permanece perpetuamente airado contra ellos. Su propósito es restaurar, no destruir. Un padre a la manera de Dios, debemos por todos los medios buscar reflejar esas virtudes que nos enseña la palabra a la hora de educar a nuestros hijos, de no estar sacando constantemente sus errores para humillarlos, para repetir. Muchas veces, en lugar de lograr reformar a nuestros hijos, lo que acentuamos esos defectos, porque todos los días nos encargamos de recordárselo, en lugar de apelar a sus virtudes. Alguien una vez, yo hablando de ese tema, me decía, explícame cómo tú logras eso. Y hermano, yo no tengo el modelo perfecto para eso, pero pudiera poner un ejemplo. Quizá usted tenga un hijo que sea desordenado, que todo lo deja en el lugar incorrecto. Sin embargo, es un hijo amoroso con su madre, un hijo que se desvive por su mamá. Y una manera que usted pudiera decir, yo me he dado cuenta que tú eres un hijo bueno, que amas a tu mamá grandemente. ¿No crees que podrías ayudar a tu mamá para que está cansada, que necesita que la ayudemos, que nosotros ordenemos un poquito las cosas que dejamos fuera del lugar? Es decir, usted está apelando a esas virtudes que usted reconoce en sus hijos, pero no le está recordando, oiga, usted es un desordenado, usted deja todo regado, usted lo que hace es poner más a trabajo al que normalmente tenemos. Es decir, hay que buscar siempre la manera de apelar a esas virtudes que tienen sus hijos y no martillar sobre el mismo defecto que ellos tienen. Efesios 4, 26 y 27, mira lo que nos dice la palabra. Efesios 4, versículos 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así como el Padre no está airado perpetuamente contra nosotros, nos ofrece un borrón y cuenta nueva. Así debemos nosotros actuar con nuestros hijos. No estar recordando los errores del pasado, que muchas veces, en lugar de contribuir a que sean resueltos, lo que hacemos es que ellos hagan mayor fijación. Dice la segunda parte, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no es sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 10, hermano, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni no ha pagado conforme a nuestra iniquidad. Hermano, qué bendición de tener ese Padre amoroso y misericordioso que no nos paga conforme a nuestras inequidades, nuestras faltas y nuestros pecados, porque si fuera así, hermano, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Si Dios no nos perdonara y su misericordia fuera más grande que nuestras debilidades humanas, muchos de nosotros no estaríamos aquí porque realmente hubiéramos sido consumidos por su ira. Dios nos trata con gracia que no merecemos, hermano, que sencillamente no hemos ganado con nuestras actitudes. El Padre Celestial no nos cobra todo lo que hemos hecho mal. La pregunta es, ¿estás tratando a tus hijos con la misma misericordia que Dios trata contigo?
o lo estás tratando conforme a los errores y las faltas que ellos cometen. Cuidado, hermano. Educar, formar valores, principios en nuestros hijos siempre va a ser bueno, pero tenga medida en la manera que usted lo hace, de tal manera que no se le vaya la mano en las correcciones y en la manera que usted exige el cumplimiento de esas reglas, para que en lugar de formar a sus hijos, de exacerbar la rebeldía, usted logre, así como nuestro Padre Celestial nos enseñe, el propósito de educar y llevar a sus hijos a la obediencia, no a la rebeldía. Versículos 11 y 12 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? La misericordia de Dios es más grande, hermano, que nuestras fallas, que nuestras faltas. Su amor incondicional es mucho más grande que todos nuestros errores. Como padres que queremos aprender de lo que nos enseña la Escritura y como padres que queremos aprender a la manera de Dios, estamos llamados a reflejar ese carácter misericordioso del Señor, que no busca recompensa, hermano, sino busca el bien de nuestros hijos. Y por eso al principio decía, cuán importante es buscar en el equilibrio que hay entre ejercer autoridad, confianza, entre corregir, enseñar, en estas cosas que nos pueden acercar a ese modelo perfecto que nos enseña las Escrituras, que es nuestro Padre Celestial. Muchas veces recordamos los errores en nuestros hijos, incluso en el lugar y en el momento inadecuado, muchas veces delante de otras personas, y más que lograr una respuesta positiva en nuestros hijos, la humillación que ellos reciben cuando nosotros hacemos esto delante de otras personas es que son más rebeldes, más desobedientes, incluso llegan a odiar a sus padres por la manera que ejercieron la autoridad en el lugar inadecuado. No estamos diciendo que usted tenga que estar pidiendo permiso para ejercer autoridad sobre sus hijos, pero sí tenga en cuenta, hermano, el lugar, el momento donde usted lo hace, de tal manera que lo que usted haga tenga un efecto positivo y no sea lo contrario cuando lo hacemos de manera incorrecta. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Resulta interesante la manera que el rey David ilustra el amor de Dios. Recordemos que este pasaje, este salmo lo escribe David en la última etapa de su vida, cuando había tenido la posibilidad de, en su intimidad con el Padre Celestial, haber experimentado la paciencia, el amor, la misericordia del Padre. Y fíjense cómo él ilustra el amor del Padre. Dice, como Padre se compadece de los hijos. No dice como un rey, como un jefe, no, tampoco nos dice como un señor, sino dice como un padre. Y sabemos cuál es la diferencia de cuando hay otro tipo de relación entre un rey y un siervo. Sabemos que la autoridad y la disciplina no se ejerce de la misma manera de cuando un padre tiene un trato amoroso con sus hijos. Y esta compasión de nuestro Padre Celestial nace de conocer, de entendernos. Él sabe que somos frágiles, que nuestra fragilidad humana nos hace imperfectos. Por tanto, no nos pide perfección. Nos pide que seamos obedientes, que seamos sensatos a la hora de nosotros aprender de la palabra, pero también de aplicarla. Un padre a la manera de Dios tiene compasión de sus hijos, tiene en cuenta las limitaciones, la edad, el temperamento de los hijos. Un hijo que sea de un temperamento fuerte,
Si usted quiere lograr que su hijo le haga caso, lo escucha, usted tiene que buscar también la manera de hacerlo de manera correcta, que sus palabras no sean hirientes, que sus palabras no exacerben su rebeldía, sino llamarlo a la cordura, llamarlo, porque miren, hermano, dice que la palabra áspera hace subir el furor. Por tanto, la manera en que usted lo hace es importante, tan importante como lo que usted le está pidiendo a su hijo que tiene que cumplir. No le exija, hermano, lo que usted nunca fue. No le pida lo que por la edad de su hijo, por las limitaciones que pueda tener, usted sabe que no puede cumplir. Un padre a la manera de Dios no actúa con dureza, con insensibilidad, sino que tiene en cuenta, así como Dios sabe que nosotros somos polvo, frágiles, imperfectos, así usted también tiene que tener en cuenta que su hijo también lo es. Al igual que nosotros nunca fuimos perfectos ni como hijos y tampoco lo somos como padres. Entonces, no quiera que sus hijos sean lo que usted nunca fue. Persiga que sean mejor que usted por la manera que usted ejerce su educación, su formación, su instrucción, sí. Pero tampoco sea insensible, duro, implacable en la manera que usted ejerce disciplina sobre sus hijos. Un buen padre procura entender y formar parte de la vida de sus hijos, de también entender sus luchas, porque así como usted las tiene, sus hijos también, en sus diferentes momentos, en sus diferentes edades, va a tener diferentes luchas y usted tiene que entenderlo, pero sobre todas las cosas, estar al lado de él cuando necesita de usted. Por eso es tan importante establecer un clima de respeto, pero también de confianza, de entendimiento, de que él sienta que tiene a alguien a quien acudir cuando necesita. Versículo 14 dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos pobres. Dios nos conoce, escudriña lo más profundo de nuestro corazón y conoce de la fragilidad que padecemos todos, nuestras insuficiencias, nuestras limitaciones. Así de esa manera, usted tiene que tratar de entender a sus hijos. Y como decía ahorita, lo que aplica en la educación de un hijo no necesariamente le va a ayudar en otro hijo porque quizás sus temperamentos, sus personalidades no son iguales. Y entonces hay principios básicos que rigen para todos. Pero también usted tiene que adaptar la manera que aplica la disciplina, a su autoridad, la manera que usted educa, instruye a la personalidad de cada hijo, porque cada uno lleva una receta especial conforme a su necesidad. No trate que sus hijos sean perfectos, hermano, porque usted tampoco lo es. En su obra El Tesoro de David, Charles Spurgeon, al comentar sobre este versículo 14, dijo lo siguiente. Es decir, el versículo 14 dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dice Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, él no nos trata como si fuéramos de hierro, sino que recuerda que somos barro. El Señor sabe de qué estamos hechos. Él recuerda que somos polvo. Un padre no le pone una carga pesada a su hijo pequeño porque sabe que sus huesos son débiles. Así nuestro Padre Celestial, con infinita ternura, mide nuestra fuerza y nunca permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Hermano, ¿qué podemos aprender de este texto para poder ser padres a la manera de Dios? Disciplina a tus hijos con amor y misericordia, corrige lo malo, pero recuerda hacerlo con ternura, no con violencia física ni verbal. El amor verdadero corrige, pero no destruye, hermano. El mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos no son juguetes, no son propiedades, no es dinero. El mejor regalo que ellos vean en ti
el reflejo del amor compasivo de nuestro Padre Celestial. No se trata de exigir perfección, sino entender las luchas de nuestros hijos y estar presente en sus momentos de necesidad y ayudarlos a levantarse cuando se caen. Ser padre a la manera de Dios, ejercer autoridad, pero con compasión, no con dureza, hermano. Un buen padre no ignora el pecado, pero tampoco deja de extender misericordia y por todos los medios tratar de restaurar a su hijo. La grandeza de un padre no está en su perfección, sino en la capacidad de perdonar. Muchas veces la rebeldía de nuestros hijos llega el momento que hay padres que dejan de hablar con sus hijos, sencillamente porque no tienen la capacidad de perdonarlos. Dios nos recuerda que corregir no es destruir, es restaurar con amor. Un padre conforme al corazón de Dios conoce la fragilidad de sus hijos y actúa con paciencia y en consecuencia, hermano. El verdadero legado de un padre no es lo que deja, sino la gracia que impacte los principios y valores que logra cultivar en sus hijos. No intentes ser el padre perfecto. Intenta aprender, imitar al Padre perfecto que es nuestro Padre Celestial. Quiero terminar, hermanos, recordándole algo. La máxima expresión de amor incondicional, misericordioso, clemente de nuestro Señor, no la encontramos solo en estos versículos que acabamos de leer. La mayor expresión de amor de nuestro Señor la encontramos allí en la cruz, porque aún siendo indignos, inmerecedores, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, el Señor envió a su Hijo amado allí a derramar su sangre por nosotros. No hay muestra mayor de amor incondicional, misericordioso en la Biblia que no sea la cruz. Por eso yo te invito hoy, si tú no has tomado la decisión de venir y rendirte humillado, arrepentido a los pies de Cristo, hoy puede ser el día que tú tomes esa decisión. La palabra te está haciendo el llamado. Pero si tú eres de los padres que ya ha tenido el privilegio de tener esa experiencia personal, de venir a los pies de Cristo, te hago también la invitación de mirar allí en las Escrituras, de aprender lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, ese modelo perfecto de Padre amoroso, misericordioso, que busca un equilibrio en la manera que ejerce autoridad, pero también que crea clima de confianza. Te hago una invitación de todos los días de tu vida, tratar de imitar a ese Padre perfecto, a ese modelo perfecto, a ese paradigma que nos dejó el Señor mediante las Escrituras. Los invito, hermanos, a hacer realidad lo que nos dice 1 Corintios 11:1, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con esto terminamos, hermano, y lo invito a ponernos de pie para tener una oración final. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, nosotros conocemos nuestra fragilidad, nuestra incompetencia para poder corregir nuestras insuficiencias sin tu ayuda, Dios Señor. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos que ti. Te pedimos, Señor, que tú formes en nosotros un corazón compasivo y paciente, así como nos enseña tu palabra. Que nos ayude a entender que no podemos ser padres perfectos por nuestras propias fuerzas, sino que debemos tratar todos los días de mirar a esa imagen perfecta que tú nos dejaste ahí. Ayúdanos a ser padres a la manera que tú enseñas en la Escritura. Poner un corazón sensible a tu palabra. Poner un deseo todos los días de nuestras vidas
en poder honrar tu palabra, en poder ser dignos delante de tu presencia, reconociendo que te necesitamos a ti, Señor. A ti, solo a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Como dice el pastor, hermano, el que tiene oído, que oiga.